En la cena de compromiso de mi hermana, mis padres me humillaron por limpiar casas. Pero la madre del novio me reconoció, susurró una frase incompleta y toda la mesa quedó en un silencio mortal. Mi madre se puso pálida. Esta es nuestra otra hija. Limpia casas para ganarse la vida, le dijo mi madre a la familia del novio, sonriendo como si estuviera disculpándose por una mancha en el mantel. Mi padre asintió y añadió, ya nos dimos por vencidos con ella. 32 invitados lo escucharon. Yo lo escuché más fuerte que todos ellos. Lo que mi madre no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que limpiar casas se había convertido en una empresa que abarcaba 14 estados. Y la mujer sentada justo frente a mí, la madre del novio. Bueno, yo estaba a punto de decir algo que le quitaría hasta la última gota de color del rostro a mi madre. Déjenme llevarlos de vuelta a un sábado por la noche en septiembre, la noche de la cena de compromiso de mi hermana, Valentina. Yo tenía 3 años cuando Elena y Roberto Morales me trajeron a casa. San Marcos, Texas, población, 4,000 habitantes, un solo semáforo y muchísimas opiniones sobre la vida ajena. Durante los primeros 4 años, yo fui el milagro, la niña que la familia Morales había elegido. El pastor Ramírez lo mencionaba cada día de Acción de Gracias. Las vecinas nos horneaban postres. Elena me llevaba en su cadera en la iglesia como una insignia viviente de su generosidad. Entonces nació Valentina. Recuerdo la semana exacta en que las cosas cambiaron. Y no porque alguien dijera algo cruel, aún no, sino porque la casa se reorganizó en torno a ella. Mi dormitorio fue trasladado al ático remodelado. Mis dibujos desaparecieron del refrigerador para hacer espacio al brazalete de hospital de Valentina, enmarcado en rosa. Mi silla para el auto terminó en el garaje. Para cuando tenía 10 años, la narrativa ya se había solidificado. Valentina era la bailarina, la estudiante de honor, la que Elena describía ante los vecinos como nuestra niña. Yo era la otra. El proyecto, el caso de caridad que seguían alimentando. Hacemos lo que podemos con Camila, decía Elena junto al buzón, lo suficientemente fuerte como para que la señora Gómez, la vecina, la escuchara. Algunas cosas simplemente no se llevan en la sangre. Lo decía como si hablara de una mancha que no podía quitar. Roberto nunca la corrigió, ni una sola vez. Se sentaba en su sillón reclinable, pasaba la página del periódico y dejaba que el silencio hablara por él. Ese silencio era más ensordecedor que cualquier cosa que Elena pudiera decir, porque la crueldad de Elena venía acompañada de una sonrisa, la de Roberto venía con su permiso. Y lo aprendí desde pequeña, en esta casa, el amor tenía una lista de invitados, y mi nombre nunca estaba en ella. Pero hubo algo que Elena Morales nunca se molestó en aprender sobre mí, y ese detalle eventualmente lo cambiaría todo. Me gradué de la secundaria de San Marcos un martes. Elena no asistió. Valentina tenía un recital de baile esa misma tarde, a 2 pueblos de distancia. Roberto dijo que intentaría ir. No lo hizo. Esa noche empaqué 2 bolsos de lona y me mudé a un apartamento tipo estudio sobre una lavandería en Greenfield. A los 18 años, con $400 en una cuenta de ahorros que había juntado cuidando niños desde los 13. Me inscribí en clases nocturnas en el colegio comunitario. Durante el día, limpiaba casas. No era glamoroso. Eran inodoros, zócalos, grasa de horno, cabellos de extraños y desagües de duchas. Pero era mío. Cada dólar que ganaba, lo ganaba de rodillas, literalmente. Y nadie podía decirme que no lo merecía. Elena le decía a sus amigas de la iglesia, Valentina empieza en la Universidad de Texas el mes que viene. ¿Y Camila? Bueno, eligió un camino diferente. Decía diferente de la misma manera en que la gente dice enfermedad terminal. Yo llamaba a casa los domingos. Elena siempre estaba ocupada. Roberto no contestaba. Cuando obtuve mi primera licencia comercial, una real, enmarcada, con mi nombre impreso en tinta negra, le tomé una foto y se la envié a Elena por mensaje. Ella respondió, lindo. Una sola palabra, sin punto, sin más preguntas. Casi me rindo esa semana. Casi conduzco de vuelta a San Marcos, entro en esa casa y les ruego que me vieran, solo una vez.
Pero entonces apareció doña Rosa Navarro. Tenía 74 años, vivía sola en la calle Maple y fue mi primerísima clienta. Una tarde, mientras yo fregaba los azulejos de su cocina, ella dejó un vaso de té helado en la mesa y dijo: «Mija, limpias mejor que cualquier compañía que haya contratado. Deberías expandirte». Esa fue la semilla plantada por una extraña, regada por cada año que mi familia se negó a mirarme. 14 años después, recibí la invitación. Cartulina color crema, letras doradas, Valentina Morales y Mateo Vargas. Cena de compromiso, Millbrook Grill. Sábado, 14 de septiembre, 6 de la tarde. Todavía la estaba leyendo cuando mi teléfono vibró. Era Elena. «Camila, tenemos que hablar sobre el sábado». Ya podía escucharlo. Las instrucciones escénicas. «Los Vargas son muy respetados», me dijo. «La madre de Mateo dirige algún tipo de empresa. Gente de mucho dinero. No quiero que tú, ya sabes, llames la atención». «¿Llamar la atención cómo?» «Solo no menciones tu trabajo». «Está bien». «Lo de la limpieza. No es el tipo de impresión que necesitamos dar». Alejé el teléfono de mi cara por 3 segundos, respiré. «No quieres que mencione mi trabajo. Quiero que te mezcles con los demás. Es todo lo que te pido». «Mezclarme». Esa siempre era la instrucción. «No seas tú misma. No estamos orgullosos de ti». Solo desaparece educadamente. Casi digo que no. Casi borro la invitación y paso el sábado por la noche revisando informes trimestrales en la mesa de mi cocina. Habría sido más fácil, más seguro. Pero entonces me llamó Valentina, en voz baja, como siempre lo hacía cuando Elena no estaba en la habitación. «Oye, hermanita, de verdad quiero que estés ahí. Por favor, ven». Sonaba como la niña de 4 años que solía meterse en mi cama del ático durante las tormentas eléctricas, antes de que Elena le enseñara que necesitarme era una debilidad. «Ahí estaré», le dije. El sábado por la tarde, estaba parada afuera del Millbrook Grill a las 6:47 de la tarde. Me arreglé la blusa, revisé mi reflejo en la ventana y respiré hondo. No tenía idea de que Isabella Vargas estaría adentro. No tenía idea de lo que ella reconocería. Y no tenía idea de que, en menos de 2 horas, todas las personas de mi familia desearían que yo nunca hubiera cruzado esa puerta. Millbrook Grill era el restaurante más elegante de San Marcos, lo que significaba manteles blancos, velas, frascos de cristal y una carta de vinos que llegaba hasta los $40. Para este pueblo, eso era de gala. El comedor privado albergaba a unas 30 personas. Había una mesa rectangular larga en el centro y una mesa redonda más pequeña cerca de la ventana para los invitados extra. Había flores frescas y jazz suave sonando por un altavoz en el techo. Entré a tiempo, con el cabello recogido, un vestido azul marino y un escote modesto. Me veía profesional. Me veía como alguien que pertenecía a ese lugar. Elena no me saludó. Estaba a mitad de una conversación con una mujer que yo no reconocía, con la mano en el brazo de la mujer, riendo demasiado fuerte. Cuando me vio, su expresión no cambió. Solo hizo una pausa. «Oh, llegaste. Hay un lugar por allá». Inclinó la barbilla hacia la mesa redonda. «La mesa principal está llena». Miré la mesa larga y conté las sillas. Había una vacía justo al lado de Valentina. Un bolso color crema descansaba sobre el asiento, el bolso de Elena. Ella siguió mi mirada, pero no lo movió. Caminé hacia la mesa redonda y me senté junto a un primo segundo cuyo nombre no recordaba. Él ya iba por su segunda cerveza y apenas levantó la vista. Desde allí, podía ver toda la habitación, pero me sentía invisible en ella, lo que, me di cuenta, era exactamente el plan de Elena. Entonces Mateo me vio. Se separó de su conversación, se acercó y me tendió la mano. «Tú debes ser Camila. Valentina habla mucho de ti. Me alegra que estés aquí». Antes de que pudiera responder, Elena apareció a su lado. «Mateo, cariño, ven a conocer a la tía Carmen. Acaba de volar desde Florida». Lo alejó sin mirarme, como quien desvía el tráfico de un callejón sin salida.
El plato principal aún no había llegado cuando Isabella Vargas hizo la pregunta. Estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa. Cabello plateado y postura firme, el tipo de presencia que hacía que los camareros se pararan más derechos. Había estado observando la habitación toda la noche, viendo el espectáculo de Elena. ¿Y la joven junto a la ventana?, preguntó Isabella, volviéndose hacia Elena. ¿También es su hija? Elena dudó un segundo, pero lo noté. Oh, esa es Camila. Ella es. Bueno, es adoptada. Bajó la voz lo suficiente para que sonara confidencial. Limpia casas para ganarse la vida. Lo dijo de la misma manera en que uno explicaría una mancha en un informe por lo demás impecable. Roberto estaba untando mantequilla en un panecillo sin levantar la vista. Añadió, ya nos dimos por vencidos con ella. Dimos por vencidos, lo dijo como si devolviera un libro a la biblioteca. Con calma, por completo. La mesa se quedó en silencio. No de forma dramática. Solo esa pausa de medio segundo en la que todos de repente se interesan mucho por sus cubiertos. Una mujer cerca del final tosió suavemente. El hermano menor de Mateo miró su plato. Pero yo estaba sentada a 3 metros de distancia y escuché cada sílaba. Tenía las manos bajo la mesa. Clavé las uñas en mis palmas. Luego miré a Isabella Vargas. Ella no estaba apartando la mirada como los demás. No estaba avergonzada. Me estaba mirando directamente a mí. Fija, concentrada. De la forma en que miras a alguien cuando intentas recordar su rostro. Entrecerró un poco los ojos, no con sospecha, sino con reconocimiento. Algo cambió detrás de su expresión, un destello, una conexión formándose. Aún no lo entendía, así que no sabía qué había visto ni dónde lo había visto. Todo lo que sabía era que la forma en que me miraba era diferente a la de cualquier otra persona en esa mesa. No era lástima. Era algo completamente distinto. Podría haberme ido. Podría haberme levantado, poner mi servilleta en la silla, salir y no volver jamás. Lo había hecho antes en formas más pequeñas. Dejé de llamar los domingos, dejé de enviar fotos de mis logros, dejé de esperar la respuesta que nunca llegaba. Pero irme esta noche no sería una declaración de principios. Simplemente sería lo esperado. Elena negaría con la cabeza, diría que siempre he sido muy sensible, y la velada continuaría sin una sola onda en el agua. Así que me quedé sentada y pensé en mis 29 años. En la licencia del negocio. En el mensaje de Lindo. En mi primera ubicación de franquicia, una oficina de 3 habitaciones en Austin con mi nombre en el contrato de arrendamiento. Había llamado a casa para compartir la noticia. Elena dijo que estaba ocupada preparando el brunch de cumpleaños de Valentina. Pensé en la entrevista de la revista Inc. Nunca se la envié. No porque temiera que la menospreciara. Temía que encontrara la forma de hacerla sobre sí misma. Bueno, yo la crié, le diría a la iglesia. La enmarcaría en la chimenea junto a la foto de la hermandad de Valentina. Se atribuiría el mérito de aquello que pasó 2 décadas menospreciando. Así que me lo guardé. Me lo guardé todo. Mi empresa, mis ingresos, mi nombre impreso. Lo mantuve en un mundo en el que ella nunca entró porque nunca pidió hacerlo. Miré al otro lado de la habitación hacia Valentina. Se estaba riendo de algo que Mateo había dicho. Pero sus ojos se desviaron hacia mí, breves, culpables. Apartó la mirada rápidamente. Ni siquiera Valentina podía salvarme en esta casa. Nunca pudo. Pero esta noche no se trataba de ser salvada. Esta noche, por primera vez, quería saber si era lo suficientemente fuerte como para sentarme en la habitación donde siempre había sido borrada y no colapsar. Tomé mi vaso de agua, di un sorbo y me quedé. Me pregunto por qué seguía volviendo a esa mesa. ¿Alguna vez has seguido presentándote en un lugar donde sabías que te tratarían como si no importaras? ¿Por qué crees que hacemos eso? Me encantaría leer sus opiniones. Compártanlas en los comentarios. Elena ya llevaba 3 copas de Chardonnay y estaba actuando para los Vargas como si su vida dependiera de ello. Se inclinó hacia Isabella, gesticulando con su tenedor.
Intentamos de todo con Camila. Clases de piano, ballet, campamento de la iglesia un verano. Nada funcionó. Patricia Ríos, la mejor amiga de Elena, sentada a 2 sillas de distancia, se rió en el momento justo. Bueno, al menos sabe lo que es el trabajo duro. Elena ladeó la cabeza. ¿Trabajo duro? Uy, ella talla inodoros, Patricia. Más risas, silenciosas, educadas, de ese tipo que suena como dar permiso para burlarse. Yo estaba sentada en mi mesita, con la servilleta retorcida en mi regazo, escuchando a mi madre narrar mi fracaso ante una habitación llena de gente que no me conocía. Cada frase era un ladrillo. Estaba construyendo un muro entre la respetabilidad y yo, allí mismo en público, y sonreía mientras lo hacía. Isabella Vargas no se rió. Lo noté. Dejó su copa de vino con cuidado, deliberadamente, y cruzó las manos. Limpieza residencial, dijo Isabella. Su voz era pareja, casual, pero había algo afilado debajo. ¿Sabes para qué empresa trabaja? Elena hizo un gesto con la mano. Algún negocito, no le sigo la pista. ¿No sabes el nombre? No es precisamente algo que valga la pena saber. Isabella sostuvo la mirada de Elena un segundo más de lo cómodo. Luego se volvió hacia mí. No del todo, solo un cuarto de vuelta, lo suficiente para que viera su perfil cambiar. Me estaba estudiando. De la forma en que estudias una pintura que has visto en una revista y que ahora estás viendo en persona por primera vez. Yo no sabía por qué. Todavía no. Pero el aire en la mesa había cambiado. Algo se había enganchado en la memoria de Isabella Vargas, y ella estaba tirando del hilo. Elena no se dio cuenta. Nunca se daba cuenta de nada que no se tratara de Valentina. Estaban retirando los aperitivos cuando Elena me puso el centro de atención. Se giró en su silla. Usó esa voz azucarada que empleaba cuando quería parecer generosa frente a las visitas. Camila, cariño, ¿por qué no les cuentas a todos lo que estás haciendo estos días? Estoy segura de que les encantaría escucharlo. La habitación se movió. 30 pares de ojos me encontraron. Un tenedor tintineó contra un plato. El jazz del altavoz de repente se sintió muy fuerte. Dejé mi vaso de agua. Dirijo una empresa de limpieza residencial, dije. Plano, simple, sin adornos. Elena le sonrió a Isabella. Ya ve, dice que, dirige. ¡Qué generosa! Unas cuantas risas ahogadas alrededor de la mesa, suaves, de esas que la gente hace cuando no está segura de si debe reírse, pero no quiere ser descortés. Roberto sacudió la cabeza lentamente, un suspiro que cargaba el peso de una decepción practicada. No la presiones, Elena. Ella hace lo mejor que puede. Hizo una pausa y tomó un sorbo de su bourbon. Lo mejor que puede. La repetición aterrizó como una bofetada. Como si lo mejor de mí fuera algo por lo que estar de luto. Clavé la uña de mi pulgar en mi palma bajo la mesa, sentí el escozor, mantuve mi rostro inexpresivo y entonces me fijé en Isabella. Había colocado su servilleta junto a su plato. Sus dedos descansaban planos sobre el mantel, como lo hace alguien cuando está a punto de levantarse, o a punto de hablar, o a punto de cambiar la temperatura de toda la habitación. Me estaba mirando, no de la manera en que los demás miraban con vergüenza ajena o evasión educada. Me miraba como alguien lo hace cuando tiene un nombre en la punta de la lengua. Como si estuviera a un detalle de ubicar exactamente donde había visto mi rostro antes. Fue Valentina quien se rompió primero, apenas un poco. Mamá. Su voz era pequeña, casi un susurro. Tal vez no necesitamos. Elena se volvió hacia su hija con la velocidad de alguien que ha sido desafiado en su propia casa. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se afilaron. Estoy diciendo la verdad, Valentina. ¿Qué hay que ocultar? Valentina miró su plato, apretó los labios y se echó hacia atrás. 28 años de entrenamiento. Ese era el tiempo que Elena había pasado enseñándole a Valentina que el silencio era lealtad. Y en ese momento, la lealtad significaba dejar que nuestra madre me desmantelara frente a 30 personas sin interferir. No culpaba a Valentina.
No del todo. La había visto crecer en esa casa. Conocía el costo de alzar la voz. El tratamiento de silencio, la culpa por la forma en que Elena podía hacerte sentir como el villano por señalar que ella estaba siendo cruel. Valentina sobrevivió a la misma casa que yo. Solo que ella sobrevivió desde el otro lado de la puerta. Mateo se movió en su asiento. Miró a su madre, Isabella. Y vi que algo pasaba entre ellos. Una mirada que no comprendí del todo. Isabella estaba golpeando su dedo índice contra el mantel de manera ligera, rítmica, como un metrónomo privado. Mateo se inclinó. Mamá, ¿estás bien? Isabella no se volvió hacia él, sus ojos seguían sobre mí. Bien, dijo. Solo estoy intentando recordar algo. Lo dijo en voz baja, casi para sí misma. Mateo conocía a su madre. Podía verlo en la forma en que se recostó, no descartándola, sino reconociendo la señal. Independientemente de lo que Isabella Vargas estuviera procesando, él sabía que era mejor no interrumpirla. Llegó el plato principal, pusieron los platos en la mesa, las conversaciones se reanudaron, pero Isabella no tocó su comida. Estaba en otro lugar. En algún lugar de su memoria, una puerta se estaba abriendo. Fue entre el plato principal y la canasta de pan cuando Isabella dejó su tenedor, se volvió hacia mí por completo esta vez y me hizo la pregunta que lo desentrañaría todo. Camila, ¿cuál es el nombre de tu empresa? La mesa no dejó de hablar. No fue un momento dramático. Aún no. Solo una pregunta educada de la madre del novio a la hermana de la novia. Ordinaria en la superficie. Elena respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Se inclinó, puso la mano en el brazo de Isabella, con la voz envuelta en disculpas. Señora Vargas. Oh, de verdad, no se moleste. Ella solo. Isabella levantó una mano, un gesto pequeño, sin prisa, pero absoluto. Le pregunté a Camila. 4 palabras. Sin tono agresivo, sin volumen alto, solo una claridad tan limpia que atravesó a Elena como cristal. La boca de Elena permaneció abierta medio segundo. Luego la cerró. Miré a Isabella. Ella me miró a mí. Brillo residencial, dije. El nombre quedó suspendido en el aire entre nosotras. La expresión de Isabella cambió. No dramáticamente. No era una mujer dramática, pero sus ojos se abrieron una fracción. Inclinó un poco la barbilla y repitió el nombre en voz baja, como saboreando una palabra que ya conocía. Brillo residencial. Lo dijo 2 veces, la segunda más lento. Mateo miró a su madre. La había estado observando toda la velada. El dedo golpeando la mesa, la mirada distraída, la forma en que había estado rondando algo sin aterrizar en ello. Ahora estaba aterrizando. Mamá, dijo de nuevo. ¿Qué pasa? Isabella no le contestó. Alcanzó su copa de vino, dio un sorbo lento y la dejó sin beber más. Pero sus ojos no se habían apartado de los míos. Ella sabía algo. Lo podía sentir. Solo que aún no sabía qué era. Y por primera vez en su vida, Elena tampoco lo sabía. Isabella se excusó de la mesa. Si me perdonan un momento. Dobló su servilleta, se puso de pie y caminó hacia el pasillo que conducía a los baños, tranquila, comedida, como hacía todo. Mateo se levantó a medias. Mamá. 1 minuto, cariño. La vi irse. Desde mi asiento junto a la ventana tenía una línea de visión clara a través de la partición de vidrio hacia el pasillo. Isabella se detuvo a mitad del pasillo, sacó su teléfono de su bolso y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. No estaba revisando mensajes. Estaba buscando algo. De vuelta en la mesa principal, Elena ya había llenado el vacío. Se volvió hacia Patricia y otra amiga, en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Gracias a Dios que los Vargas son gente amable. Nadie le está prestando atención a, y ya sabes. Hizo un pequeño movimiento de cabeza en mi dirección. No reaccioné. Hacía años que había dejado de reaccionar a la narración de mi irrelevancia por parte de Elena. En cambio,
Mantuve los ojos en el pasillo. Isabella había dejado de deslizar el dedo. Su pulgar seguía en la pantalla, pero no lo movía. Estaba leyendo. Luego llevó su mano lentamente a sus labios y sonrió. No una sonrisa social, no una educada. Era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar algo que había estado sospechando toda la noche. Cuando levantó la vista del teléfono y miró hacia el comedor a través del cristal, sus ojos me encontraron, y esta vez el reconocimiento fue total. Luego miró a Elena y volvió a mirarme a mí. Guardó el teléfono en su bolso, se arregló la chaqueta y caminó de regreso a la mesa. Su postura era diferente ahora, más erguida, más deliberada, como alguien a quien le acaban de repartir una carta que tiene toda la intención de jugar. Algo estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo en cómo se enrareció el aire. Elena se levantó y golpeó un cuchillo de mantequilla contra su copa de vino. La habitación se quedó en silencio. Me gustaría decir unas palabras. Se llevó la mano al pecho, el gesto que usaba en la iglesia cuando quería que la gente supiera que estaba siendo sincera. Primero, quiero agradecer a la familia Vargas por recibir a nuestra Valentina con tanta calidez. Mateo, eres exactamente el tipo de hombre por el que oramos. Mateo sonrió educadamente. Isabella no lo hizo. Quiero agradecer a mi esposo, Roberto, por ser mi compañero en todo esto. Cada sacrificio, cada noche en vela, construimos esta familia juntos. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación con ojos llorosos. Y Valentina, cariño, eres nuestro orgullo. Nuestro único orgullo. Todo por lo que trabajamos está aquí en este momento, viéndote comenzar tu vida. Nuestro único orgullo. Lo dijo mientras yo estaba sentada a 3 metros de distancia. No me miró. Ni siquiera el tipo de reconocimiento periférico que le darías a un perchero. Nuestra familia no es perfecta, continuó Elena, suavizando su voz hasta ese temblor ensayado que dominaba a la perfección. Hemos tenido nuestros desafíos. Ahora me miró, solo lo suficiente para que la habitación entendiera exactamente quién era el desafío. Pero esta noche es sobre Valentina. Unos pocos invitados aplaudieron. Un aplauso torpe y débil, de ese tipo que llena el silencio porque el silencio sería peor. Roberto levantó su copa. Patricia dijo, salud. Yo me quedé quieta. Mi rostro era neutral. Mi pecho, no. Entonces, desde la cabecera de la mesa, una silla fue empujada hacia atrás. Isabella Vargas se puso de pie. Se alisó el frente de la chaqueta y puso ambas manos sobre la mesa. A mí también me gustaría decir unas palabras, dijo. Y la habitación se giró. Pero antes de que Isabella pudiera hablar, un hombre sentado cerca del medio de la mesa, uno de los tíos de Mateo, de barba gris y rostro amable, se inclinó hacia adelante y me miró a mí. Camila, ¿verdad? Y cuéntame, ¿cómo va el negocio de limpieza? ¿Diriges a tu propio equipo? Era una pregunta genuina. Estaba tratando de incluirme. La única persona en la mesa que vio a una chica sentada sola y pensó, eso no está bien. Elena se rió antes de que yo pudiera contestar. ¿Negocio? Se llevó la mano al esternón. No nos dejemos llevar. Es una camioneta y unas cubetas. La sonrisa del tío se desvaneció. Miró hacia abajo. Roberto dejó su copa y habló sin levantar los ojos. No la presiones. Ha hecho lo mejor que ha podido. Una pausa. Un sorbo. Lo mejor que ha podido, para alguien como ella. Alguien como ella. En algún lugar de la mesa, una mujer inhaló bruscamente. Los cubiertos dejaron de moverse. Sentí que el calor me subía del esternón a la garganta. No era ira, era algo más antiguo. El peso acumulado de cada logro menospreciado, cada llamada no devuelta, cada vez que fui presentada como la nota a pie de página de la familia. Pero no me doblegué. Puse ambas manos sobre la mesa, planas, firmes, y miré a mi madre. ¿Alguna vez me has preguntado qué hace mi empresa? Elena parpadeó. Disculpa. En 14 años, ¿alguna vez has preguntado? No necesito preguntar.
Levantó la barbilla. Oh, yo sé. No sabes nada. 3 palabras. Silenciosas. Definitivas. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. No del tipo educado. Del tipo en el que nadie respira porque temen perderse lo que viene a continuación. La boca de Elena se abrió. No salió nada. Y en la cabecera de la mesa, Isabella Vargas dejó su servilleta por última vez. Ahora, dijo, me gustaría decir esas pocas palabras. Isabella estaba de pie con el tipo de quietud que hacía que el movimiento se sintiera innecesario. No se ajustó la chaqueta ni se aclaró la garganta, simplemente esperó hasta que cada par de ojos en la habitación la encontró, lo cual tomó unos 3 segundos. Elena, comenzó, he escuchado educadamente toda la noche. La he visto presentar a sus invitados, dar su discurso y compartir su versión de su familia. Ese es su derecho. La sonrisa de Elena se tensó. Gracias, señora Vargas. Yo. Pero no puedo quedarme sentada en silencio mientras habla de esta joven de la manera en que lo ha hecho. La voz de Isabella no subió de tono. Bajó, y eso fue peor. No cuando sé lo que sé. La habitación se inclinó. La sonrisa de Elena se resquebrajó por los bordes. Señora Vargas, agradezco su preocupación, pero este es un asunto familiar. Usted no lo entiende. El problema, dijo Isabella, es que Camila no es una extraña para mí. Dejó que esa frase se asentara. El tío de Mateo se echó hacia atrás. La mano de Valentina encontró la de Mateo bajo la mesa. Patricia Ríos soltó su copa de vino. Roberto dejó de masticar. Elena negó con la cabeza lentamente. ¿Usted? ¿Conoce a Camila? Isabella se volvió hacia mí. Su expresión era cálida, pero controlada. La expresión de alguien que entendía exactamente lo que estaba a punto de hacer y había decidido que era necesario. Espera, dijo, mitad para sí misma, mitad para la habitación. Eres la mujer que... Se detuvo. El silencio que siguió no fue el silencio educado de antes. Este silencio tenía peso. Presionaba contra las paredes, las ventanas y el techo. Presionaba contra el pecho de Elena Morales. El rostro de Elena se puso blanco. Ni rosado, ni sonrojado, blanco. El color de alguien que ve abrirse una puerta que creía cerrada para siempre. E Isabella Vargas estaba a punto de cruzarla. Camila Morales, dijo Isabella. Brillo residencial. Hizo una pausa, no por dramatismo, sino por precisión. Era una mujer que decía las cosas una vez y las decía de forma permanente. Leí un artículo sobre ti en la revista Inc. el año pasado. El reportaje principal de la edición, 30 fundadores de franquicias menores de 40. La habitación no jadeó. Hizo algo peor. Se congeló. 30 personas suspendidas entre sus tenedores de ensalada y sus suposiciones. Elena soltó un aliento corto. ¿Qué? Isabella continuó, con voz pausada y sin prisas. Su hija es dueña y opera una franquicia de limpieza residencial, en 14 estados, con 87 empleados en el último recuento. Inclinó la cabeza como si recordara un párrafo específico. Con ingresos anuales, si el artículo era preciso, de aproximadamente $2.8 millones. Alguien en el otro extremo de la mesa susurró, millones. Elena se agarró al borde del mantel. Eso no es. Ella no podría. ¿Lo hizo? Isabella cruzó las manos frente a ella. Y debería saberlo, porque soy una de sus inversoras. El sonido que siguió no fue silencio. Fue todo lo contrario. El sonido de 30 personas recalculando todo lo que creían saber sobre la mujer sentada en la mesa extra junto a un primo segundo con una cerveza. Roberto dejó su bourbon con demasiada fuerza. El vaso golpeó el borde del plato y se volcó. El líquido ámbar se esparció por el lino blanco en una mancha oscura y lenta. No se movió para detenerlo. Solo me miró como si hubiera entrado hablando un idioma que él no sabía que existía. La mano de Valentina fue a su boca. Luego,
El hermano menor de Mateo soltó un silbido bajo e inmediatamente trató de cubrirlo con una tos. Elena se sentó, aunque ya estaba sentada. Su cuerpo simplemente se hundió. Como si el andamiaje que la sostenía hubiera sido retirado silenciosamente. Isabella se volvió a sentar. No se apresuró. Se dirigió a la sala de la forma en que podría dirigirse a una reunión de la junta directiva. Factual, compuesta, sin malicia. Administro una cartera de propiedades de alquiler de lujo en todo el suroeste, dijo. Hace 2 años, necesitaba un socio de limpieza residencial confiable para nuestras unidades. Calidad estandarizada, escalable, profesional. Encontré un artículo sobre una empresa que había pasado de ser un solo operador a una franquicia en varios estados en menos de una década. Me miró. Esa empresa era Brillo Residencial. Esa fundadora era Camila. Hizo una pausa para dejar que la información se asimilara, luego continuó. Me puse en contacto. Nos conocimos. Quedé impresionada, no solo con el negocio, sino con la persona detrás de él. Invertí. Hemos estado trabajando juntas desde entonces. Luego añadió casi con dulzura, no tenía idea de que era su hija, Elena. De hecho, la voz de Isabella se suavizó un poco. Ella nunca, ni una sola vez, mencionó a su familia. Esa frase hizo más daño que la cifra de ingresos. Pude verlo aterrizar a lo largo de la mesa. La silenciosa comprensión de que yo no había estado ocultando mi éxito a mi familia. Simplemente no tenía familia con quien compartirlo. La voz de Elena salió quebrada. Camila, ¿por qué no nos lo dijiste? La miré a ella y a la mujer que había pasado 29 años dándome la espalda, que había respondido lindo a lo primero real que yo había construido, que había puesto su bolso en la silla vacía al lado de Valentina para que yo no pudiera sentarme allí. Nunca preguntaste. 2 palabras. La frase más corta que dije en toda la noche y la más pesada. Mateo asintió lentamente. No estaba de acuerdo con nadie. Solo estaba procesando la información. Valentina estaba inmóvil, con lágrimas rodando por sus mejillas. No era celos. Era algo peor, el lento y revelador reconocimiento de que había estado parada en un escenario que su madre había construido a base de derribarme a mí. Ocurrió como un cambio de marea. Una persona, luego 2, luego toda la habitación. El tío de Mateo, el que había preguntado sobre mi negocio, giró su silla hacia mí. 14 estados. ¿Cómo lograste eso? La mujer a su lado se inclinó. ¿Cuántos empleados dijiste? 87, respondí. ¿A tiempo completo la mayoría? Sí. Un hombre que no me habían presentado, alguien del lado de Mateo, miró hacia acá. ¿Solo residencial o también hacen comercial? De repente, ya no era la nota a pie de página. Era la historia. Elena vio qué estaba sucediendo. Vi que su rostro pasó por 3 expresiones en 5 segundos. Conmoción, cálculo, recuperación. Se enderezó, presionó las palmas de las manos planas sobre la mesa y sonrió. Bueno, siempre supe que Camila tenía potencial. ¿No dije eso, Roberto? Siempre dije que tenía algo especial dentro de ella. Alcanzó el brazo de Isabella. Siempre la hemos apoyado, por supuesto. En cada paso de su. ¿Elena? La voz de Isabella era baja, casi amable, lo que lo hizo peor. Hace 2 minutos, usted le dijo a esta mesa que el negocio de su hija era una camioneta y unas cubetas. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Todos en esta habitación lo escucharon. La habitación no se movió. El jazz del altavoz del techo tocó un suave puente de piano que nadie escuchó. Patricia Ríos, la mejor amiga de Elena, la mujer que se había reído de cada broma esta noche, deslizó lentamente su silla a 15 centímetros de distancia de Elena. Las patas de madera rasparon contra el suelo. En el silencio, sonó como una puerta cerrándose. Elena abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada. Roberto miraba fijamente una mancha en el mantel donde se había derramado su bourbon. No lo había limpiado. No había dicho una palabra.
Y por primera vez en 29 años, Elena Morales no tenía un guión. Miré a mi madre, pero la miré de verdad, y me pregunté, ¿alguna vez me amó realmente, o solo fui un personaje secundario en la historia que escribió para Valentina? ¿Por qué una madre elige humillar a su propio hijo en público en lugar de admitir que estaba equivocada? Todavía no tengo la respuesta. Tal vez tú la tengas. Házmelo saber en los comentarios. Me levanté, no rápido, no de forma dramática. Doblé mi servilleta, la coloqué al lado de mi plato y empujé mi silla hacia atrás, como lo haces cuando la cena ha terminado y tienes algún lugar a donde ir. La habitación se quedó inmóvil. No vine esta noche a demostrar nada, dije. Mi voz era firme. Me aseguré de ello. Vine porque Valentina me lo pidió, porque es mi hermana y la quiero, y quería estar aquí en su noche. Miré a Elena. Estaba apretando su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto pálidos. Pero no me sentaré en ninguna mesa donde mi existencia sea tratada como una vergüenza. Dejé que la frase aterrizara, no la suavicé, no la seguí con una disculpa. Luego me volví hacia Isabella. Gracias, le dije. No por contarle sobre mi empresa, sino por preguntarme sobre ella cuando nadie más lo hizo. Isabella sostuvo mi mirada. Asintió una vez, firme, cálida, el tipo de asentimiento que dice todo lo que tiene que decir. Miré a Valentina por última vez. Seguía llorando, tratando de mantener la compostura. La mano de Mateo estaba en su espalda. Mi hermanita, la que solía trepar a mi cama en el ático porque le daban miedo los truenos. Valentina, ¿te quiero? Te deseo toda la felicidad del mundo. Hice una pausa, tragué saliva. Pero después de esta noche, necesito espacio. Valentina asintió. No discutió. Lo sabía. Tomé mi chaqueta del respaldo de mi silla, pasé por la mesa larga, pasé junto a las 30 personas que habían visto a mi madre borrarme y ahora me veían salir con la espalda recta y mi nombre intacto. No di un portazo. No corrí. Y no miré atrás. El estacionamiento estaba fresco y silencioso. Aire de septiembre, grillos. Me quedé sentada en mi auto por 7 minutos antes de encender el motor. Valentina me llamó a las 11:14 de la noche. Yo estaba sentada en mi sofá en ropa deportiva, sosteniendo una taza de té que se había enfriado hacía 20 minutos. Casi no contesto, pero el teléfono vibró 4 veces, y pude sentir la urgencia a través de la pantalla. Dime, le dije. ¿Hermanita? Su voz estaba rasposa. Tengo que contarte lo que pasó después de que te fuiste, me dijo. Y después de que salí, Elena intentó recuperarse. Siempre ha sido muy dramática. Ya saben cómo es e hizo un gesto vago hacia la puerta. Nadie respondió. Nadie se rió. Nadie asintió. Isabella se volvió hacia Mateo y le dijo en voz baja, hablaremos en casa. Su tono no era de enojo. Era frío, lo cual, como dijo Valentina, era de alguna manera peor. Roberto intentó controlar los daños. Se inclinó hacia Isabella, con voz baja, casi suplicante. Señora Vargas, por favor, no deje que esto afecte. Isabella lo interrumpió sin levantar la voz. Señor Morales, no estoy juzgando a su hija. Estoy juzgando cómo la tratan ustedes a ella. Valentina dijo que la habitación cambió físicamente después de eso. Las sillas se apartaron de Elena. Las conversaciones comenzaron y terminaron en susurros. 3 parejas se fueron temprano, citando a las niñeras, dolores de cabeza, largos viajes en auto, excusas envueltas en sonrisas educadas. Elena fue al baño. Estuvo allí por 12 minutos. Cuando salió, tenía el rímel corrido. Sí, nadie lo mencionó. Valentina dijo, hermanita, nunca había visto a mamá así. Se veía tan pequeña. No sentí satisfacción. Quiero ser honesta al respecto. Me sentí cansada. Ese tipo de cansancio que vive en tus huesos, no en tu cuerpo. Espero que esté bien, dije. Y lo decía en serio. Luego añadí, pero no voy a volver.
Valentina guardó silencio durante mucho tiempo. Sé que San Marcos es el tipo de pueblo donde las noticias no viajan. Llegan antes de que se levanten los platos del desayuno. Todos ya lo saben. Para el lunes por la mañana, la historia de la cena de compromiso se había extendido por cada grupo de estudio bíblico, salón de belleza, sala de espera y pasillo de verduras en un radio de 20 kilómetros. Los detalles variaban. Alguien dijo que yo tenía 1,000 empleados. Alguien más dijo que Isabella Vargas me extendió un cheque en ese mismo instante, pero el núcleo siempre era el mismo. Elena Morales humilló a su hija en público, y le salió el tiro por la culata espectacularmente. Y Elena había pasado 15 años construyendo su reputación como la columna vertebral del Ministerio de Mujeres en la Iglesia. Organizaba la recolección de alimentos enlatados. Coordinaba la búsqueda de huevos de Pascua. Era la primera en inscribirse en cada comité y la última en irse de cada comida compartida. Ese martes, 2 familias se retiraron discretamente de su círculo de oración. Sin explicaciones, solo conflictos de horario repentinos que durarían indefinidamente. El miércoles, Patricia Ríos llamó, pero no para ver cómo estaba Elena, sino para dictar un veredicto. Elena, creo que necesitas llamar a Camila. Discúlpate como es debido. La gente está hablando. ¿La gente está hablando de qué? Soy su madre. Tengo derecho a... Tienes derecho a ser su madre, dijo Patricia. No tienes derecho a humillarla frente a 30 personas. Elena colgó. Llamó a Patricia 1 hora después. Patricia no le contestó. Me enteré de todo esto de segunda mano a través de Valentina, quien ahora me llamaba cada pocos días. Llamadas cuidadosas y tentativas, como las de alguien que está aprendiendo a usar un teléfono por primera vez. No me regodeé. No dije qué bueno. Escuché y dije, espero que mamá encuentre una manera de superar esto. Y también lo decía en serio. Puedes amar a alguien y aún así negarte a estar en su línea de fuego. La boda no fue cancelada, pero fue pospuesta. Mateo se lo dijo a Valentina el fin de semana siguiente, con delicadeza, tomando un café en un restaurante a medio camino entre San Marcos y su apartamento en San Antonio. Te amo, le dijo. Eso no ha cambiado, pero necesito entender mejor a tu familia antes de casarme y entrar en ella. Valentina no peleó con él. Lloró, pero no discutió, lo que para alguien criado por Elena Morales era un acto de valentía extraordinario. Mateo propuso una condición, terapia familiar. Un terapeuta neutral, 6 sesiones mínimo, antes de fijar una nueva fecha. Quería entender la dinámica que acababa de presenciar. Quería asegurarse de que no se repetirían. No te estoy pidiendo que elijas entre tus padres y yo, le dijo. Te pido que veas lo que yo vi. Valentina aceptó. Isabella, mientras tanto, tuvo su propia conversación con Mateo por teléfono la noche siguiente a la cena. No me opongo a Valentina, le dijo. Parece una buena persona, pero la forma en que opera esa familia. Si le hacen esto a su propia hija en público sin parpadear, ¿qué le harían a una nuera? Mateo no tuvo respuesta. Ese era el punto. Cuando Elena se enteró de que la boda se había retrasado, no llamó a Valentina. Llamó a Roberto. Esto es culpa de Camila, dijo. Arruinó toda la velada. Siempre tiene que hacer que todo se trate de ella. Roberto no dijo nada. Estaba aprendiendo que su silencio, el que lo había protegido durante 30 años, ahora obraba en su contra. Porque resulta que el silencio solo es cómodo cuando nadie está escuchando. Y ahora, por primera vez, todos lo hacían. Y Elena pasó los siguientes 6 meses culpándome por un problema que ella misma había puesto en marcha hace 29 años. Algunos hábitos no se rompen fácilmente, incluso cuando deberían. Isabella y yo nos vimos para tomar un café el jueves siguiente. Fue elección suya. Una panadería tranquila en San Antonio, lejos de San Marcos, lejos del ruido. Pidió un café negro. Yo pedí lo mismo. Me miró al otro lado de la pequeña mesa de madera y dijo algo que no esperaba. Te debo una disculpa. Negué con la cabeza. Usted dijo la verdad. Dije la verdad públicamente sin pedir tu permiso primero.
Envolvió ambas manos alrededor de su taza. Debí haberte llevado a un lado, darte la opción. En su lugar, reaccioné al comportamiento de tu madre y, bueno, tomé una decisión en tu nombre. Dejé que eso se asentara por un momento. Luego le dije, si me lo hubiera preguntado de antemano, probablemente le habría dicho, no se moleste. He pasado toda mi vida sin corregir a la gente sobre mí. ¿Y cómo ha funcionado eso? Casi sonreí. No muy bien. Isabella bebió un sorbo de su café. Cuando invertí en tu empresa, fue porque eras inteligente y los números eran sólidos. Eso no ha cambiado. Dejó la taza sobre la mesa. Pero después de esa cena, te respeto por algo completamente distinto. ¿Por qué? Por la forma en que saliste de la habitación. Sin gritos, sin lágrimas, sin represalias. Simplemente te levantaste y saliste con tu dignidad intacta. Hizo una pausa. Eso es más raro de lo que la gente cree. Me quedé mirando un nudo en la mesa de madera. Pasé la uña del pulgar sobre él. Aprendí algo de ser subestimada toda mi vida, dije. La mejor respuesta no es demostrarles que están equivocados. Es simplemente construir de forma silenciosa, consistente, y dejar que el trabajo hable por sí solo. Isabella sonrió. Ese trabajo habló bastante fuerte esa noche. Nos quedamos allí un rato más. Dos mujeres, separadas por una generación, bebiendo café negro y diciendo muy poco. Fue lo más comprendida que me había sentido en años. 3 semanas después de la cena, sonó mi teléfono. Elena. Yo estaba en la oficina de mi casa revisando un contrato para una nueva sucursal en Colorado. Por un momento, consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero algo dentro de mí, esa vieja raíz terca que nunca se secó del todo, me hizo contestar. Camila, tenemos que hablar. Ok. La gente en la iglesia está haciendo preguntas. Patricia no me devuelve las llamadas. 2 familias abandonaron mi grupo de oración. Necesito que arreglemos esto. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. Me estás llamando porque la gente está preguntando, no porque creas que hiciste algo malo. Yo no hice nada malo. Fui honesta. Le dijiste a 30 personas que tu hija era un fracaso mientras ella estaba sentada en la misma habitación. Dije que limpiabas casas. Esa es la verdad. Es una parte de la verdad. Y la usaste como un arma. Silencio en la línea. Podía escucharla respirar. Casi podía escuchar sus cálculos. ¿Cómo darle la vuelta a esto? ¿Cómo replantearlo? ¿Cómo salir siendo la víctima? Siempre fuiste tan difícil, Camila. Ahí estaba. La trampilla que siempre usaba cuando estaba acorralada. Que sea mi culpa. Que sea mi personalidad. Que sea el problema de Camila. Mamá, no te estoy sacando de mi vida. Quiero que escuches eso. No voy a desaparecer. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que dejes de mentir. No a mí, a ti misma. No volveré a sentarme en esa mesa hasta que me mires a los ojos y reconozcas lo que has estado haciendo durante 29 años. ¿Quieres que me ponga de rodillas y te ruegue? No. Quiero que dejes de fingir. Me colgó. Dejé el teléfono, miré el contrato de Colorado y volví a trabajar. Valentina manejó a mi casa un domingo de octubre. Nunca había venido antes. La vi desde la ventana del frente mientras se estacionaba, se quedó sentada en su auto durante 1 minuto entero y luego subió los escalones como si estuviera visitando un lugar sagrado, lenta, deliberadamente, mirándolo todo. Mi casa era sencilla. 3 habitaciones, un patio que casi no usaba, un porche con 2 mecedoras que había comprado para visitas que rara vez tenía. Adentro, líneas limpias, tonos neutros y una sola fotografía enmarcada en la pared de la sala. Valentina se detuvo frente a ella. ¿Quién es ella? Doña Rosa Navarro, mi primera clienta. Falleció la primavera pasada. Parece amable. Lo era. Es la razón por la que seguí adelante. Valentina se volvió hacia mí.
Tenía los ojos rojos incluso antes de empezar a hablar. Hermanita, lo siento. No tienes que disculparte por mamá. No me estoy disculpando por mamá. Su voz se quebró. Me estoy disculpando por mí. Por saber. Saber cómo te trataban y sentarme allí cada festividad, cada cena, cada vez que mamá decía algo cruel. Yo solo miraba mi plato. No le dije que estaba bien, porque no lo estaba. Pero lo entendía. Estaba sobreviviendo a la misma casa, le dije. Desde el otro lado de la puerta. Se secó los ojos, se sentó en mi sofá y miró alrededor de la casa que yo había construido sin la ayuda de nadie. Cuéntame sobre tu empresa, dijo. No porque sea impresionante, sino porque la construiste tú sola y yo ni siquiera lo sabía. Hablamos durante 3 horas sobre la logística de las franquicias, los desafíos de contratación y la vez que perdí un cliente porque una empleada nueva rompió accidentalmente un candelabro. Cosas normales, cosas de hermanas. Antes de irse, me dijo que Isabella quería expandir la asociación de inversión. La cena, resultó, había abierto una puerta que ninguna de las dos esperaba. De entre los escombros, dijo Valentina, surgió algo bueno. La abracé en la puerta. No es demasiado tarde para empezar. El mes siguiente a la cena fue el más tranquilo de mi vida, y el más pleno. No llamé a Elena, no llamé a Roberto. Dejé que el silencio se interpusiera entre nosotros, no como un castigo, sino como espacio, el espacio que debía haber reclamado hace décadas. Fui a trabajar. Revisé solicitudes para 2 nuevas franquicias. Organicé una reunión de equipo donde una de mis empleadas más antiguas, una mujer llamada Carla, le dijo a todo el mundo que acababa de dar el pago inicial para su primera casa utilizando los ahorros de 3 años de empleo estable. Lloré en mi oficina después de que todos se fueron. De esas lágrimas buenas. Cuando mi personal me preguntó si estaba bien, habían escuchado partes de la historia, de la forma en que viajan las historias de los pueblos pequeños, les dije, mejor de lo que he estado en años. Y era verdad. No les estoy contando esta historia para presumir de cifras de ingresos o del nombre de una inversora. La cuento porque, en algún lugar de allá afuera, cuando alguien esté sentado en el extremo de una mesa en una cena familiar siendo presentado como la decepción y se esté preguntando si es verdad. No lo es. No necesitas el permiso de nadie para tener éxito. No necesitas el reconocimiento de nadie para hacer que tu éxito sea real. Y definitivamente no necesitas aceptar ser humillado solo para mantener tu asiento en la mesa. Un límite no es un muro. Es una puerta. Y tú decides quién la cruza. Mi madre no se ha disculpado. Mi padre no ha llamado. Y no sé si alguna vez lo harán. Pero sé esto, mi nombre es Camila Morales. Empecé con una cubeta, una esponja y una mujer llamada Rosa que vio en mí algo que mis propios padres se negaban a ver. Y construí algo que habla por sí mismo, incluso cuando ellos no me dejaban hablar a mí.